Ya, ya jóvenes. Eh, bueno, bienvenidos a esta nueva sesión. Un gusto haber estado con ustedes. Está muy tatita, Robertito, para entender. No nos molesta. Ya. Eh, Estábamos viendo, y es como espero que recuerden, la clase anterior estuvimos ya presentando bien detalladamente el tema de las cargas distribuidas en los sistemas estructurales, en particular en vigas. ¿Ya? Vimos que toda la carga que aparece a nivel tridimensional, como por ejemplo el peso de una losa, el peso de la gente sobre la losa, el peso propio que se llama de la estructura, las cargas vivas, por ahí hay conceptos que quizás ustedes no han escuchado, hay, en el diseño estructural uno maneja distintos tipos de carga y cada carga está ponderada de acuerdo a una probabilidad estadística de recurrencia. Por ejemplo, las cargas las cargas para poder analizar un sistema estructural se combinan, ¿ya? Se combinan entre ellas. Y la más desfavorable es la que gobierna el diseño estructural. ¿Ya? Por ejemplo, hay cargas muertas. Las cargas muertas son, por ejemplo, el peso propio. El peso propio como peso de densidad por volumen, ¿cierto? De ese sistema estructural. El sistema estructural debe soportarse a sí mismo. Peso propio. ¿Ya? Después vienen las cargas vivas, por ejemplo, los muebles, qué sé yo, la gente transitando, y esas cargas vivas están normadas, ¿cierto?, en los códigos de diseño, de acuerdo al uso de su estructura, de su infraestructura. Si es un edificio, una casa, un hospital, un colegio, qué sé yo, están normadas, ¿ya? Y luego hay cargas que aparecen poco frecuentes, que son sismos, nieve, viento, ¿ya? Las más recurrentes. Entonces, cada una de ellas va ponderando de acuerdo a su posibilidad de ocurrencia. Por ejemplo, es muy poco probable que al mismo tiempo esté nevando a todo chancho y aparezca un terremoto de máxima intensidad. Es poco probable. Entonces, le van dando ponderaciones estadísticas, probabilidades, de ocurrencia de estas combinaciones y van poniéndole números. 1,2, 1,4, 1,6, 0,8, qué sé yo. Y se juntan estas cargas y se calculan las fuerzas. ¿Ya? Ahora, todas estas cargas, ¿en qué resultan? Bueno, en una distribución de fuerzas, en un área. Y nosotros dijimos que esas fuerzas de área no las sé manejar, no sé hacer nada con las áreas, porque lo único que sé hacer es equilibrio en una estructura, en un sólido rígido, pero en dos dimensiones, una viga. Ahí está la viga. ¿Ya? ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Una viga. ¿Dónde? Siempre busco el lápiz y nunca lo encuentro. Está en... Aquí. No, ya. Bueno, no lo encontré. ¿Por qué el otro día lo encontré y ahora no lo puedo encontrar? Stop. Está por acá. Ya, claro. Bueno, listo. No lo encontré. Ya. Lo voy a abrir en otro programa. Espérense. Espérense un poquito, por favor. Turrum. Sumérgete para allá. Abro aquí. Dibujar con un color, con ese color. Tú. Ahí sí. Ya. Perdón.
Ya, ahí está. Entonces nosotros decíamos que solamente íbamos a, o sabíamos, calcular algunas restricciones, por ejemplo, las reacciones en los apoyos, siempre y cuando el problema se definiera en dos dimensiones. Este es un problema en dos dimensiones. Y aquí todas las cargas están en el plano, ¿cierto? En el plano que lo podemos llamar plano XY. Y estas fuerzas, bueno, yo las manejo y las manejo súper bien. Ahí está una fuerza P, qué sé yo, una fuerza Q, qué sé yo. Y aquí está una reacción y acá hay otra reacción y puede haber otra reacción por acá. ¿Ya? Pero es un problema en dos dimensiones y las calculo haciendo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, que se llama momento, ¿cierto? Es igual a cero. Pero estas cargas que eran tridimensionales, que estaban repartidas en la superficie, ¿cierto? Tributan, de cierta forma, en elementos lineales, o sea, de dos dimensiones. Tributan, de alguna forma. O sea, de alguna forma tengo que pasar de estos problemas tridimensionales a un problema en dos dimensiones. Y ese paso de áreas tributarias, ¿ya? Que no pretendo que ustedes aprendan en la metodología de pasar de un área tributaria a una carga lineal, ¿cierto? Sino que entiendan solamente el proceso. Llegamos finalmente a tener una estructura, ¿cierto? Una viga que tenía una distribución cualquiera arriba, así. Y esta carga, distribuida ahora porque es continua, eh, se definía en términos de carga, por ejemplo, de kilogramos sobre metros, porque era variablemente, eh, eh, variaba en función de la longitud de la estructura. Variaba en función de la longitud. O sea, carga por unidad de longitud. ¿Ya? Entonces, ya, listo. Nosotros dijimos, bueno, si ese es mi problema, entonces de alguna forma necesito ahora mis reacciones. Ahí están. Necesito mis reacciones. Listo. Y saco mi herramienta. Pues mi herramienta son, bueno, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, digamos, un momento. Ahí están. Mis tres ecuaciones que jamás olvidaré. Entonces, pero la pregunta es, chuta, ¿cómo hago sumatoria de fuerzas en Y si no sé lo que representa una distribución por unidad de longitud? Yo sé toneladas, kilos, como fuerzas, como vectores. Esas fuerzas son vectores para mí, no son distribuciones. Y lo que hicimos fue, ¿se acuerdan lo que hicimos? ¿Alguien me puede recordar lo que hicimos? ¿Se acuerdan lo que hicimos aquí, en este problema? ¿Alguien más? Profe, se calculaba el área, se aplicaba a la centroide. Exactamente, exactamente. Inventábamos una fuerza. Inventábamos una fuerza. Y a esa fuerza le decíamos como fuerza equivalente. ¿Equivalente a qué? A la distribución de carga por unidad de longitud. Queríamos una fuerza equivalente a la distribución. ¿Y cómo la conceptualizamos? Dijimos, bueno, si esto fuese un pedazo digamos, que físico, qué sé yo, eh, un muro, pónganle que sea un muro, así que tiene esa forma. Ese muro tiene un peso por ahí. Y ese peso lo puedo calcular como el volumen, ¿cierto? Si fuese un muro. Pero si es un área, entonces debo calcular el área de esta cuestión. Así. Si yo calculo el área de esto, bueno, puedo hacer una equivalencia de algo que es
variable en la longitud, la puedo pesar, digamos, es como un peso, ¿ya? La puedo pesar, la puedo ponderar como el área, ¿cierto? Y obtengo una carga equivalente. En este caso, en kilogramos, estoy trabajando en kilogramos por metro. ¿Y cómo la calculo? El área bajo la curva. El área bajo la curva. La siguiente pregunta que nos hicimos fue, bueno, ya tengo una fuerza que es equivalente a esta distribución, ¿ya? Esa fuerza, ojo, no existe, solamente es una fuerza que nosotros estamos ahí tratando de imaginarnos, que es equivalente a la distribución de carga. Y esa fuerza está en donde estaría en la realidad en un muro, en su centroide, ¿ya? En su centroide. Entonces dijimos, bueno, entonces esta cuestión está en el centro de gravedad de esta área. Y con esa fuerza, que yo le puedo decir esa fuerza que se llama, en vez de kilogramo, le voy a decir que se llama P, ¿ya? La fuerza P ahí, que está como una fuerza equivalente de la distribución, ella ahora sí entra fácilmente al equilibrio de fuerza de Ni, porque es un vector. ¿Y qué me permite? Calcular reacciones. ¿Ya? Calcular reacciones. Listo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y esta distribución siempre es media rara? No, nunca es rara. ¿Cuáles son las distribuciones que vimos nosotros? Rectangulares, así, como el área de un rectángulo, base por la altura, ¿cierto? Dijimos, bueno, van a ser algunas cosas triangulares quizás. Ahí el centroide del rectángulo está en el centroide, ¿no? Eso ustedes lo saben. El triángulo, base por la altura partido por 2, ahí está la carga equivalente. ¿Y dónde está? En el tercio, ¿cierto?, de la base del triángulo, o a los 2/3 de la punta, centroide de un triángulo. Y va a aparecer alguna combinación de eso. Alguna combinación. ¿Qué combinaciones? Cualquiera que yo quiera. Una cosa rara, si quiero, da lo mismo, una cosa así. Listo. Ahí tengo una distribución hermosa, ¿ah?, sobre una viga. Listo, ahí está la viga. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Rectángulos y triángulos. ¿Ya? Así que lo que sea que venga, lo único digamos, que lo que sabemos es, necesito encontrar el área de la figura geométrica y su centroide. ¿Ya? Y con eso calculamos reacciones. Listo. Hasta ahí íbamos bien. Estoy haciendo un breve resumen. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí espero no haya ninguna duda. ¿Alguien desea expresar alguna duda, alguna consulta de lo que estamos viendo, recordando? Profe, ¿podría explicar de nuevo cuando tenemos carga sobre un cuadrado? Digamos, de arriba del cuadrado tenemos un triángulo. Oscar, no te entendí casi nada. A ver de nuevo. Profe, si podría explicar cuando tenemos carga sobre triángulos que está sobre un cuadrado en la figura. Triángulos sobre cuadrados. Sí, profe, porfa. Triángulos sobre cuadrados. A ver, por ejemplo, triángulos sobre cuadrados. La forma en cómo se distribuye la carga. Sí, estoy tratando de imaginarme una cosa así. Tin, tin. Una cosa así. ¿Verdad? Sí, así mismo. Ahí está la carga. Esto vale, por ejemplo, 2 toneladas por metro, ¿cierto? Esa altura. Y después llega a una altura de 4 toneladas por metro. Ahí está, 2, 4. Y la longitud de la viga es 10 metros. Listo. Ahí está.
Esto es A y esto es B. ¿Ha sido un problemita? Ah, y me falta decir cuánto mide. Esto mide 5 metros. Listo. Ya. Listo. Ahí está. Resolvámoslo. Rápido. Rápido. Aquí, con color, con un color verde. Ese verde. Bueno, a ver, voy a decir, Oscar, primero lo que yo veo, en voz alta, lo que yo veo para poder resolver este problema. ¿Qué veo? Bueno, veo una distribución, ¿cierto? Rectangular, que tiene una altura de 2 en A, ¿cierto? Y es uniforme hasta los 5 metros, por lo tanto se forma un rectángulo. O sea, aquí, mira, yo veo un rectángulo. Después veo un trapecio. ¿Me sé el área de un trapecio? Sí, base por la suma de las bases por la altura partido por 2. Ah, me la sé. ¿Me sé el centroide del trapecio? Ah, no me lo sé. Lo podría calcular, Oscar, pero ¿para qué? ¿Para qué me complico? Si la verdad es que también veo otro rectángulo y un triángulo. ¿Ya? Entonces, lo que yo haría sería dividir esto, así, en otro rectángulo y un triángulo. ¿Ya? Estoy pensando en voz alta. ¿Qué voy a obtener de lo que estoy pensando? Voy a obtener una carga equivalente del rectángulo 1, una carga equivalente del rectángulo 2 y una carga equivalente del triángulo superior de arriba. Ahora, ¿dónde está mi problema? Es saber cuánto vale cada carga y dónde está. Voy del rectángulo 1, del primer rectángulo, el área vale 5 por 2, 10. Esta cuestión vale 10 toneladas. ¿Y dónde está? A 2.5 metros de A. Del rectángulo 2, digo 2 por 5, 10. También vale 10. Lo voy a poner acá abajo. 10 toneladas. ¿Y dónde está? A 2.5 metros de B. ¿Cierto? La mitad de 5. Y la tercera carga, que es el triángulo que se ve ahí arriba, tiene estas dimensiones. Esto vale 2, ¿cierto? La base vale 5, así que vale 5 por 2, 10, dividido en 2, 5. Esta carga vale 5 toneladas. Es el área de este triángulo de arriba. 5 por 2, 10, dividido en 2, 5. ¿Y dónde está? Está a 1/3, eso vale 1/3 de la base, que vale 5. O sea, 5 tercios. Voy a poner aquí, 5 tercios. ¿Vais bien, Oscar? Sí, profe, eso era justamente lo que necesitaba. Muchas gracias. Listo. No he terminado en todo caso, pero ¿qué viene ahora? Es definir mi reacción en A, definir mi reacción en B, sumatoria de fuerzas en I igual 0. Ojo, no estoy haciendo sumatoria de X porque no hay fuerza en X, o lo que es lo mismo, R a X vale 0. ¿Ya? No me la estoy, ¿cómo se dice? La estoy omitiendo. ¿Ya? Pero ¿a dónde iba este problema? A calcular reacciones. Y aquí yo digo RA más RB menos 10 menos 10 menos 5 igual 0, y sumatoria de momentos en torno a un punto que digamos A vale 0, significa que pum, 10 por RB menos 10 por 2.5 menos 10 por 7,5 menos 5 por 10 menos 5 tercios. ¿Cuánto es 10 menos 5 tercios? No sé. Ahí está, igual 0.
Y aquí calcula RB y después calcula RA. Listo. ¿Ya? En esos jóvenes, les he dicho, no pueden fallar, no pueden fallar, no pueden fallar. No hay espacio para fallar en el cálculo de las reacciones. No, no, no. Tienen que estar súper, súper claritos del momento, del brazo, de cómo se momenta, de cómo va la mano, si es positivo o negativo. Eso tiene que estar ¿ah? Como muy clarito. ¿Ya? Listo. Ahora, la siguiente pregunta, chiquillos, que hay que hacerse. Bueno, tengo mis reacciones, tengo mi estado de cargas, tengo todo. La pregunta es, ¿qué pasa dentro de la estructura? ¿Ya? Y eso lo vimos también al final de la clase de la semana pasada. ¿Qué pasa dentro de la estructura? Bueno, las vigas, cuando están sometidas a una carga, se flectan. ¿Ya? Se flectan. Y la flexión genera estados tensionales interiores, ¿ya? Para poder hacer de que esa estructura no se rompa. Depende, por supuesto, del material, de la sección geométrica, de varios factores, pero la fuerza se puede calcular. Esa fuerza que va por dentro de esta línea, que es, hoy día la vemos como una línea, mañana la pueden ver ustedes como una viga de hormigón armado, ¿ya? Podemos calcular la fuerza que va por dentro, así como calculábamos la fuerza en los elementos de una cercha, aquí también. Ahora, en la cercha nosotros teníamos fuerza de compresión y tracción. Eran solamente fuerzas longitudinales. Iban en la longitud del elemento. Compresión, tracción. En las vigas aparecen más tipos de fuerzas. Aparecen, por supuesto, pueden haber fuerzas longitudinales que son muy escasas. Ya no vemos muchos problemas con fuerzas longitudinales, porque la viga en general no está concebida para ese tipo de fuerzas. Pero sí vemos una fuerza que nosotros dijimos la clase pasada, fuerzas de corte que hacen mantener o tratan de mantener el elemento estructural que no haga esta falla, ¿cierto? Que se rompa así como por la mitad, ¿ya? Fuerzas de corte, ¿ya? Y la otra fuerza, las fuerzas de flexión, ¿cierto? Que se producen por flexión, que son fuerzas que tienen un signo en una zona del perfil, por ejemplo, si si esta cuestión se flecta así para abajo, se hace una guatita para abajo, así, bueno, abajo la estructura se estira, por lo tanto hay tracciones abajo y compresiones arriba, ¿ya? Y las dibujamos, de hecho, ¿cierto? O las tratamos de dibujar. Eran fuerzas que salían aquí y entraban para el otro lado sin compresión, para allá tracción, y entre medio, había como una distribución media lineal, en donde se definía una eje neutro, una línea neutra, eje neutro, ¿ya? Pero la verdad es que lo que hacía era presentarnos esta distribución de fuerzas internas, ¿ya? De forma lineal. Eso es una distribución de momentos, es flexión, momento, flexión, ¿ya? Es un momento por flexión, ¿ya? Momento por flexión. Entonces, en vigas pueden aparecer cargas axiales, cortes y momentos. Nosotros nos vamos a dedicar esta clase a resolver vigas, ¿ya? En particular, los diagramas de esfuerzo de corte y momento. Corte y momento, ¿ya? Queremos resolver por esas funciones porque estoy interesado en saber el valor de estas fuerzas internas en cualquier punto de la estructura. Y para eso tengo que definir una variable X y una ecuación que describa estas fuerzas en función de la longitud, ¿cierto? Y yo poder decir, mira, ¿sabes qué? El máximo está aquí, el mínimo está acá, en este punto vale 10, en este punto vale 5, menos 5, el corte vale 3, qué sé yo, lo que yo quiera. Pero para eso necesito una función
que describa el valor del corte y el valor del momento. Y además vamos a graficar esa cosa. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Listo. Entonces, dicho eso, esta breve introducción, lo que dice aquí es todo lo que hemos hablado. Vamos a hacer un procedimiento para poder determinar estas fuerzas internas, ¿ya? Y para eso vamos a hacer unos cortes, ¿cierto?, en elementos para hacer un sistema de fuerza equivalente de fuerza-momento que va a estar sujeto a nuestro equilibrio tradicional. Equilibrio, aquí siempre es equilibrio. ¿Ya? ¿Qué vamos a determinar? Bueno, el corte y el momento en cualquier punto de la viga, o sea, un punto X, un punto arbitrario cualquiera, y vamos a describir estos valores como una función de corte y una función de momento para vigas simplemente apoyadas y con cargas distribuidas de forma uniforme o digamos, variables, pero que no sean raras. La convención de signos, ya, esta lámina, chiquillo, no es tan fácil de digerir. ¿Ya? La voy a tratar de explicar muy sencillamente. Voy a intentar. ¿Ya? La convención de signos, chiquillo, dice lo siguiente. ¿Ya? Voy a escribir un poquito acá arriba primero, antes de explicar este mono. El equilibrio de fuerzas externas en un sistema se da por una sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto?, que son positivas en esa dirección porque nuestro sistema de referencia coordenado está dirigido positivo hacia la derecha. ¿Ya? Fuerzas externas. Las fuerzas verticales son positivas hacia arriba, de nuevo, porque nuestro sistema de referencia coordenado, rectangular, ¿ya?, cartesiano, dice eso. Y el eje Z que sale de la pantalla, que coincide con la regla de la mano derecha, ¿ya?, nos dice que los momentos son positivos antihorarios. Z, veo para afuera, positivo. ¿Ya? Equilibrio, o mejor dicho, convención de signos para fuerzas externas. ¿Ya? Ni una duda. No lo olviden. No lo olviden eso. Fuerzas externas. Ahí están. Para la derecha, para arriba y dedo para afuera. De forma interna, ¿ya? De forma interna, nosotros vamos a tener un elemento estructural cualquiera. Así está. Y este elemento estructural que va de A a B, por ejemplo, o sea, puede ser un elemento de una cercha, o puede ser una viga, o una columna, cualquier cosa. Está sometido a fuerzas, ¿ya?, externas. Por ejemplo, una tracción como esa. Ese elemento AB está siendo traccionado por fuerzas externas. ¿Ya? Pero si yo corto este elemento de forma virtual, imaginaria, y veo lo que pasa en ese corte, voy a ver esto. ¿Ya? Voy a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que veo de forma interna? Veo una N, bueno, si esto es N, ya esta fuerza externa vale N. Esta N, miren, va para allá porque se equilibra con la fuerza N de acá, esa de ahí. Entonces, internamente, esta subestructura debe estar en equilibrio. Por lo tanto, para que esta subestructura esté en equilibrio, debe aparecer internamente una fuerza que va en sentido contrario.
¿ya? De forma interna. Luego, como en este punto del corte la sumatoria de fuerzas vale 0, entonces en la otra cara, en la cara opuesta, ¿cierto? En la carita que yo corté, en la otra cara, si yo la salto, aparece una fuerza de igual magnitud en sentido contrario, porque si yo la junto, vale 0. ¿Sí? Vale 0. Y finalmente, esta fuerza se equilibra con la fuerza externa de la subestructura siguiente. Entonces, fíjense que las N's están equilibradas. Están equilibradas. Fuerza externa con las fuerzas internas que aparecen en el corte. ¿Van bien? ¿Van bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, bien. Lo otro que ustedes tienen que recordar es que la tracción, para nosotros, la fuerza de tracción, es positiva. ¿Se acuerdan de eso? Esa fuerza de tracción es positiva. Así que N, como está dibujada en la pantalla, N está concebido para que nosotros digamos N es positivo, convención de signo positivo. Bien, hasta ahí también lo entiendo. Entonces también va a entender lo siguiente, y esto es lo que cuesta entender. Esta N que está ahí, en la subestructura de la izquierda, es positiva. Y esta N que está en la subestructura de la derecha, también es positiva. Profesor, ¿no hay que verlas como compresión? ¿Viste? Sí. Es que no es fácil verlo. ¿No? Aquí son puras fuerzas de tracción. Fuerzas de tracción. ¿De qué dependen, Edu? Es de donde yo estoy tomando la subestructura. O si quieres decirle diagrama de cuerpo libre, que es casi lo mismo. ¿Ya? Una subestructura, yo le hago el diagrama de cuerpo libre. Si yo tomo el diagrama de cuerpo libre de la izquierda, N es positivo. Si yo tomo el diagrama de cuerpo libre de la derecha, N es positivo. Porque ambas representan tracción en el elemento. ¿Ya? Es muy probable que con los problemas que hagamos, chiquillos, esto va a quedar un poquito más claro, ¿ya? Pero insisto, esta cuestión no es fácil de digerir, se los dije. Lo importante es que deben distinguir lo que son fuerzas internas, convención de signos positivos, a lo que son las fuerzas externas. ¿Ya? Para arriba, para la derecha y momento, positivo. Eso no cambia. Fuerzas internas, dependiendo del diagrama de cuerpo libre, si va para la derecha es positivo o si va para la izquierda es positivo. Depende del diagrama de cuerpo libre. Otra, miren. El momento. Miren los momentos que están acá. Estos que están acá abajo. Ese momento que produce una flexión hacia abajo, ¿cierto? Si usted agarra un cuaderno, ¿bien? Un cuaderno así, una cosa así, y usted le aplica un momento así como se muestra en la figura, ya el cuaderno tiende a flectarse hacia abajo, como una viga. ¿Ya? Convengamos que eso es positivo, ¿ya? Créanme que eso es positivo. No positivo en el sentido de que es bueno, sino que es positivo, signo positivo, ¿ya? Para abajo. ¿Ya? Entonces, si corto la viga, miren, si yo corto la viga, ¿cómo queda el equilibrio de cada diagrama cuerpo libre? Bueno, queda con un momento, miren, que está aquí, el otro está acá al otro lado, ¿cierto? Acá, ahí está, equilibrio, uno antihorario, el otro antihorario, equilibrio, maravilloso, ¿todo bien? Y en la otra, diagrama cuerpo libre,
Este momento que está aquí, horario, se equilibra con un momento antihorario. ¿Sí? Equilibrio. Y en el corte, antihorario, horario, valen cero, listo, están pegados. Entonces, de nuevo, miren, este momento interno que está aquí, que lo estoy dibujando ahí de una flecha, momento interno del diagrama de cuerpo libre 1, o cierto, de la derecha, o perdón, de la izquierda, diagrama de cuerpo libre 1, ese momento es positivo. Y el diagrama de cuerpo libre 2, que muestra el momento en sentido horario, también es positivo. Porque la convención de signos dice que estos momentos externos son positivos. Por lo tanto, esos momentos internos son positivos. ¿Ya? Profe, ¿y si fuera en compresión la fuerza? Si fuese en compresión la fuerza, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Porque aquí usted está hablando de tracción, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y si fuese en compresión? Si fuese en compresión, o sea, tú piensas en esto. Pim, 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 pim. ¿Cierto? Una compresión, así. Sí, Esto así es mismo. positivo, convención de signos positivos. Esto es negativo para nosotros. Las compresiones para nosotros son signo negativo. Así que en el corte, digamos, si este fuese el diagrama de cuerpo libre 2, el de la derecha, eso es negativo. Esto se equilibra con esto, esta fuerza de compresión interna. Acuérdate que esta es interna, esa es negativa. Esa fuerza de compresión en el diagrama de cuerpo libre 2 de la derecha, yendo hacia la derecha, es negativa. ¿Ya? Es negativa. Porque esa es positiva. Mira. ¿Ya? Vale, profe. ¿Ya? Y ahora los voy a matar, porque les voy a decir lo que realmente es confuso. Porque hasta el momento no he dicho nada confuso. Ahora los voy a matar con la confusión. ¿Ya? Los voy a matar con la confusión. El equilibrio, miren, yo les he dicho todo este rato de que estas fuerzas que están aquí dibujadas son todas positivas, ¿cierto? Les he dicho, todo el rato son todas positivas. ¿Sí? Si yo hago equilibrio de fuerzas, como con las ecuaciones que nosotros traemos, si yo hago equilibrio de fuerzas, miren lo que pasa con la sumatoria de fuerzas en X, que vale 0. Dice menos n más n igual 0. Oiga, profe, pero si usted dijo recién que esa fuerza era positiva, ¿sí? Convención de signos de fuerzas internas. Pero para el equilibrio, esa fuerza toma el signo de para dónde va. ¿Y eso es para que dé cero? Entonces, bueno, Exacto, eso va a cero. Eso va a cero. Ya. ¿Qué va a pasar, jóvenes, en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Va a pasar de que no vamos a tener estos problemas un poquito así como tan, tan quizá elaborados de si va para allá o es positivo o no. Nos vamos a mecanizar un poquito. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una viga. ¿Ya? Vamos a tener una viga, cualquiera. De hecho, la voy a dibujar por acá. Esta misma viga. Y vamos nosotros a hacer unos cortes, ¿ya? Para poder determinar lo que estamos buscando, que son los gráficos. ¿Ya? Vamos a hacer un corte. Así. Un corte aquí. Aquí. Escucha, no se ve. Bueno, aquí hice un corte. Ahí está el corte. ¿Ya? Y cuando yo corto de forma virtual aparecen dos subestructuras. Aparece una subestructura, la voy a dibujar por acá, así chiquitita. Miren.
que vale 2 toneladas por metro. Veo el apoyo A, ahí. Y aquí yo la corté a una distancia cualquiera, X. X vale esa distancia. No sé dónde está en X. Cuando yo hice ese corte, aquí viene la gracia. Cuando yo hice ese corte, aparece de forma inmediata esfuerzo interno. Así. Aparecen esfuerzos internos. Que desconozco cuánto valen. Yo no sé cuánto vale N, ni B, ni M. Lo único que sé es que cuando yo corto y tomo el diagrama de cuerpo libre de la izquierda, mi convención de signos positivos es la que indico ahí en color medio anaranjado. ¿Cómo se acuerda de eso, profe? Bueno, ahí está. Voy a borrar un poquito aquí, miren. Ahí está. Ahí está. Miren, aquí está. Eso estoy viendo yo. Diagrama de cuerpo libre de la izquierda. Profe, y después eso se va calculando por tramo. Claro, por tramo, por tramo. Sí, sí. Lo único que estoy tratando de presentarle a ustedes es que cada vez que hagamos un corte, aparecen estos esfuerzos incógnitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Ir a buscar esos esfuerzos incógnitos. ¿Ya? Quiero saber cuánto vale M, quiero saber cuánto vale N, y quiero saber cuánto vale B. ¿Ya? ¿Y cómo los voy a encontrar? Equilibrio. Equilibrio de fuerzas. Equilibrio de fuerzas. Esta es mi convención de signos positiva, de fuerzas internas. Equilibrio de fuerzas, convención positiva como las conocemos. Para la derecha positiva, para arriba positiva, el momento positivo con la mano. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Por eso era interesante, es súper importante esta lámina, porque hay que entender bien la convención de signos. ¿Ya? Ya. Digamos que esta cuestión queda más o menos clara. Digamos que quedó más o menos clara. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando corto. Veamos qué es lo que pasa cuando corto. Miren, ejemplo, este es un ejemplo. Así. Ejemplo. Dice, encuentre B y M en el punto B. ¿Qué hay? Hay una viga de largo 10 pies, ¿ya? Acuérdense que esto vale 10 pies, o lo que es lo mismo, 10 pies en inglés, o lo que es lo mismo, 10 pies en español. Ya, 10 pies. 10 pies. Ahí está. Hay una carga aplicada de 12 kips, ¿ya? Kips a 5 pies de A, y hay una carga de 8 kips aplicada en C. Ahí está. Un poco. El apoyo o la viga está empotrada en A. Empotrada. Por lo tanto, no puedo tener más apoyos en esta estructura, que se llaman emboladizo, porque el apoyo empotrado me genera las 3 restricciones que yo puedo resolver con mis 3 ecuaciones. ¿Ya? Así que ahí está empotrada. Bien. Es estáticamente atacable. Ese apoyo genera, por supuesto, 3 reacciones. Una reacción horizontal que se llama RAX, una reacción vertical que se llama RAI, y un momento en A. ¿Ya? Recuerden que el apoyo empotrado genera 3 incógnitas, 2 fuerzas y un momento. Listo. Me preguntan cuánto vale el corte y el momento en el punto B. El corte y el momento en el punto B. Está dado ahí. ¿Cómo se hace? Diga. Hello. ¿No? Ok. Digo, calculo reacciones. ¿Cómo las hago? Sumatoria de fuerzas en I igual 0, para arriba convención de signo positivo. Calculo RAI.
Sumatoria de fuerzas en X, convención de signos positivos a la derecha, R a X vale 0. Sumatoria de momentos, convención de signos de acuerdo a mi manito derecha, vale 0. MA menos 12 por 5 menos 8 por 10 vale 0. Cálculo MA. Ahí está. Ahí están mis 3 reacciones. Mis 3 reacciones. Sigue la pregunta pendiente. ¿Cuánto vale el corte y el momento en B? ¿Qué hago? Corto en B. Aquí voy a cortar en el punto B. Voy a cortar. ¿Qué aparece cuando yo corto el punto B? Aparece una subestructura, un diagrama de cuerpo libre, en donde veo una carga de 12 kips, veo una reacción vertical de 20 kips para arriba y un momento de 140 kips por pie, ¿cierto? Y esto vale, vale 5 pies y esto vale 2 pies. Ahí hay un diagrama de cuerpo libre de la izquierda. Si yo sigo ¿hay alguien en el chat? Los tramos. ¿Qué tramos? ¿Catalina? Estaba leyendo ahí los tramos. ¿No? ¿Cómo aparecen las fuerzas internas? Las fuerzas internas. Si yo considero el diagrama de cuerpo libre de la izquierda, aparece un corte incógnita, así, y un momento incógnita en ese sentido, convención de signos positivos. ¿Cuánto vale M y cuánto vale B? Sumatoria de fuerzas en I igual 0, convención de signos positivos para arriba. Miren, 20 menos 12 menos B igual 0. 20 positivo para arriba, menos 12 para abajo, menos B igual 0. Insisto, de nuevo, pregúntense, ¿por qué B es negativo si esta es la convención de signos positiva? Porque esa es la convención. El equilibrio de fuerzas sigue nuestra regla tradicional de positivo para la derecha, positivo para arriba, positivo con la mano. ¿Ya? Aquí entonces calculo B vale 8 kips. Ahí está. 8 kips. 20 menos 12, 8, sí. 8 kips. Eso vale el corte en el punto B. 8 kips. ¿Cuánto vale el momento? Sumatoria de momentos igual 0. Listo. Aquí viene un truco, ¿ya? Este es un truco que yo siempre se los recomiendo. Siempre momenten en el corte. Yo siempre le pongo un cerito a la ubicación del corte. ¿Ya? Siempre le pongo un cerito, una P, que lo que quiera, una C, lo que quiera, la letra que quiera, yo le pongo un 0. ¿Ya? A la ubicación del corte, porque voy a momentar en el corte. ¿Cuál es la idea de momentar en el corte? Es que esta B, esa B que es incógnita, no momente. Esa es la única gracia de momentar en el corte. ¿Ya? Es la única gracia. Momentar en el corte significa que B no momenta. ¿Me va a servir ahora? No tanto. ¿Me va a servir en el futuro? Muchísimo. Porque muchas veces B es una función. B puede ser una cosa como 2x cuadrado más 7x más 16. ¿Ya? Puede ser algo así. Y no voy a estar momentando con una función sobre distancias en X. No. Olvídenlo. No quiero hacer eso. ¿Ya? Así que, recomendación, siempre intenten, o recuerden, momentar en el corte. ¿Ya?
para que B no momento. Hago el procedimiento. 140 positivo. M positivo. 12 por 2 positivo. 20 por 7 negativo. Igual 0. ¿Cuánto vale M? Vale, voy a hacerlo, ¿no? Menos 24. ¿Qué significa eso? Que M vale 24. Y por pie, pero sí. Entonces, de nuevo, voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto vale el corte y el momento en el punto B? Cualquiera, punto B, punto... bueno, el punto B, en el particular punto B, vale 8 kips el corte, 24 kips por pies el momento. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo van hasta ahí? Porque ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo van hasta ahí? O sea, conceptualmente, ¿se entiende lo que acabamos de calcular? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con Catalina? ¿Y yo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, sí. Bien, si es un sí masivo, la pregunta es, ¿cuánto vale el corte y el momento a los 2.5 pies? ¿Cuánto vale a los 3 pies? A los 3,1, a los 7, a los 9, a los 2, al 1, al 0,3. ¿Cuánto vale? ¿Tengo que hacer este procedimiento cada vez que yo quiera investigar el punto? No. La respuesta es, voy a definir distancias, variables, ¿cierto? En función de una desconocida que es X. Y voy a hacer el mismo procedimiento, conceptualmente vamos a hacer lo mismo, pero vamos a definir variables. ¿Ya? Vamos a definir variables. Y eso lo vamos a hacer, bueno, aquí está por si acaso la solución, ¿ya? Les voy a explicar se los voy a explicar al tiro esto, ¿ya? Aquí está la solución, ¿ya? Hasta ahí la solución del problema. Yo, o digamos todos, resolvimos este problema tomando el diagrama de cuerpo libre de la izquierda, definiendo la convención de signos positiva que nosotros acordamos. Se puede hacer de forma alternativa, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre de la subestructura de la derecha, y aparece aquí, ojo, la convención de signos positiva para el diagrama de cuerpo libre de la derecha. ¿Ya? Y hace el equilibrio y el resultado es el mismo. ¿Ya? Así que eso lo terminamos. La pregunta es, ¿cómo lo hago para cualquier punto? Y este es el problemita que vamos a realizar a la vuelta, ¿ya? Para una viga y encontrar B y M para cualquier punto X. ¿Ya? Para cualquier punto X. Ya. Vamos a un break.